A Primer Plano es un programa del Toro Televisión in cui analizziamo e intervistiamo temi sociali. Ponemos el foco en asuntos تمر دون أن يلاحظها أحد على أساس يومي, pero que marcarán el futuro de las nuevas generaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No se asusten que no he aprendido japonés y árabe en una semana. Lo que han visto es el resultado de una aplicación de inteligencia artificial que permite doblar mi voz en otros idiomas. Esta es solo una de las miles de utilidades de esta milagrosa tecnología que se ha vuelto viral en los últimos meses. Y no hablo de milagro en vano porque la inteligencia artificial es capaz de resucitar a los muertos o al menos recrear cuál sería su aspecto actual, como vemos en estas fotos de Michael Jackson, de John Lennon o de Diana de Gales. El Papa con un abrigo de Balenciaga y Donald Trump arrestado son ejemplos de las aplicaciones más surrealistas de esta tecnología que permite trucar una imagen para reconciliar a los dos polos de la política española, como en esta foto de Abascal Iglesias de compras, o fabricar un doble de Vladimir Putin y provocar un enfrentamiento entre ambos en pleno plató de televisión. Todo ello son ejemplos de inteligencia artificial generativa, una rama de esta nueva ciencia que permite crear contenido original a partir de datos previos que nosotros le damos. Arte, música, literatura, la IAG funciona a través de un sistema muy parecido a nuestras redes neuronales y es capaz de crear contenido nuevo en cuestión de segundos. De todas las aplicaciones, sin duda, ChatGPT es la que más se ha popularizado. Este programa, que escribe y conversa como un ser humano, es capaz de hacer trabajos y resolver problemas en cuestión de segundos y, ojo, todo ello de forma gratuita. Aunque sus principales usuarios son estudiantes, lo cierto es que hoy tiene miles de posibilidades. Hoy está con nosotros Álvaro Barbero, director de Inteligencia Artificial del Instituto de Ingeniería del Conocimiento, que nos va a resolver todas las dudas sobre esta innovadora aplicación. Álvaro, muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí. Pues me gustaría que nos explicaras, Álvaro, un poquito los entresijos que hay detrás y cómo funciona esta aplicación. Bueno, pues yo creo que lo que nos podemos imaginar es que esto es un sistema informático al final, no es ninguna magia, es una aplicación de software, pero que ha leído, imaginaros que ha leído todo Internet. Yo creo que no es una aproximación muy lejana. Entonces, claro, al haberse leído todo Internet, pues es capaz de recuperar información a una velocidad muy rápida, respondernos dudas sobre cualquier tipo de pregunta que le planteemos. Pero hay que tener en cuenta que realmente, aunque hablemos de que es un sistema que se basa en redes neuronales artificiales, son muy distintas estas neuronas artificiales a las neuronas reales. Y estos sistemas no razonan como nosotros. Y seguro que todos vosotros, los que estáis escuchando el programa, habéis probado alguna de ChatGPT y habéis visto que a veces funciona bien y a veces os da unas respuestas que dices, pero ¿cómo me puede contar esto si se lo está inventando todo? Claro, ¿qué ocurre? Este sistema, pues al final, como digo, recupera información de Internet, no como lo hace Google, sino que en cierto modo la ha memorizado y es capaz de recopilar una especie de resumen de todo lo que ha leído para responder la pregunta que le damos. Pero claro, en este resumen pues estará mezclando páginas fiables, como puede ser la Wikipedia, medios de comunicación, o páginas que pueden ser cualquier tipo de foro, de página en la que la gente esté conversando cualquier tipo de tema, novelas, ficción, y claro, eso hace que genere respuestas en las que no sabe muy bien distinguir la realidad de la ficción. Y esto es lo que llamamos técnicamente alucinaciones, que es cuando el modelo empieza a inventarse, este modelo de red neuronal se inventa respuestas que no están ahí. Pero bueno, teniendo esto en mente y sabiendo que funciona de esta manera, eso no quita para que, ya que llevamos más de un año con esta tecnología, ya hemos comprobado que es realmente útil a resolver muchas tareas. Dentro de esas tareas, principalmente lo están usando los estudiantes para hacer trabajos en los colegios o universidades, pero hay muchas más aplicaciones, desde escribir una receta, escribir un guión, que nos hagan una guía turística para un viaje que estamos planificando. Cuéntanos un poco otras aplicaciones de ChatGPT. Pues, por ejemplo, hay mucha gente que lo está empleando para traducir entre varios idiomas, que ya existían otras tecnologías que hacían esto. Bueno, la interfaz tipo chat que tiene ChatGPT, pues muchas veces es más amigable. También la podemos usar para que nos resuma textos, para que a lo mejor nos escriba un documento de una manera un poco más formal o poniendo un estilo al lenguaje que sea más en la línea que queremos, pero que nos da un poco pereza escribirlo así. Y bueno, también tiene otra serie de utilidades, ¿no? O sea, se le pueden consultar, por ejemplo, se le podría consultar una cuestión legal, yo no me fiaré mucho de lo que me dijera, pero por lo menos te puede dar unas indicaciones de por dónde seguir, aunque probablemente un abogado no esté muy de acuerdo con esto,
Pero este es un tema que justo es al punto al que yo quiero ir. Yo creo que ChatGPT es muy útil para resolver tareas generales de temas un poco del día a día o de temas que no controlamos mucho, pero cuando un especialista en una profesión concreta consulta ChatGPT, enseguida se da cuenta de que, bueno, como digo, te puede dar unas indicaciones por dónde empezar, pero desde luego no es un resultado del todo fiable. Yo lo asemejo un poco a cómo ha pasado pues, con el mundo de la traducción que comentaba antes. Antes los traductores tenían que hacer un trabajo muy manual para hacer un trabajo de traducción entre idiomas. Hoy es muy, muy habitual que primero se utilice un sistema de inteligencia artificial para hacer una primera traducción y luego la persona que tiene mucho más contexto de dónde viene ese texto que se está traduciendo, las implicaciones sociales de dónde se genera esa traducción, pues puede darle un toque final que haga que esa traducción sea más precisa. Pues digamos que esto es lo mismo, o sea, lo podemos aplicar realmente en cualquier sector de negocio o caso personal, pero teniendo en cuenta este matiz de que, bueno, siempre hay que revisar sus respuestas y asegurarnos con nuestra experiencia con otras fuentes que realmente nos está dando algo verídico y que nos puede servir. Álvaro, ¿la información de ChatGPT está actualizada a tiempo real? ¿Le podemos preguntar, por ejemplo, sobre ese conflicto en Oriente Medio o algo muy reciente no lo tiene todavía archivado? Pues ahora mismo, hasta donde yo sé, la última actualización que tiene es hasta enero de 2022. Pero sí que es muy relevante que en las versiones últimas de ChatGPT, sobre todo, si no recuerdo mal, la versión de pago, incluye una funcionalidad en la que el propio ChatGPT puede buscar en Internet por la pregunta que le estamos planteando. Entonces, claro, esto permite que con esa búsqueda se recupere más información, además de la que ya la red neuronal leyó en Internet en su momento dado, y con eso nos puede dar una respuesta más completa, más actualizada. Pero bueno, hay que tener en cuenta que realmente por qué funciona esto así, que mucha gente se plantea, bueno, ¿y por qué ChatGPT tarda tanto en actualizar los datos que tiene si en Google o en otros sistemas es inmediato? Y la razón es que es muy costoso construir estos sistemas de redes neuronales artificiales, con lo cual no es algo que se pueda hacer continuamente, sino que se espera que haya un volumen significativo de datos para incurrir en ese coste, actualizar el sistema y que con eso sea capaz de haber comprimido toda esa información. Álvaro, ¿están los datos personales de los usuarios a salvo con ChatGPT o puede ser que la aplicación los reutilice luego para nutrirse y fabricar información nueva? Pues sobre esto ha habido bastantes polémicas y, bueno, yo no puedo hablar en nombre de ChatGPT, como imaginaréis, pero sí que puedo comentaros un poco lo que he visto desde mi experiencia y lo que se ve desde fuera. ChatGPT te asegura que si estás utilizando su versión de pago, no va a utilizar tus datos para que el sistema aprenda y luego pueda servir conversaciones con ese aprendizaje a otros usuarios. Pero esto obviamente no te lo garantiza si usas la versión gratuita, porque seguro que conocéis este dicho que dice que cuando algo te lo dan gratis, el producto no es lo que te están dando, el producto eres tú. Y efectivamente, ChatGPT utiliza los datos de las conversaciones que tenemos con ellos, si no pagamos, para reentrenarse, para aprender más. Y de hecho también habréis visto, si lo habéis utilizado lo suficiente, que podéis marcar con un like o con un dislike si os gusta la respuesta. Y eso es algo que se está utilizando constantemente para mejorar la propia calidad del servicio que da. O sea que la respuesta es, pues, si pagamos no, si no pagamos probablemente sí. Pues Álvaro Barbero, muchísimas gracias por tu tiempo y por arrojarnos luz sobre este asunto tan interesante. Muy bien, muchas gracias. ChatGPT ya ha llegado a colegios y a universidades españolas y muchos alumnos dependen de esta herramienta para hacer bien sus trabajos. Los profesores afrontan el reto de aprender a convivir con una tecnología totalmente desconocida que, bien utilizada, ojo, puede traer muchos beneficios a profesores y a chavales. De todo ello me gustaría hablar esta noche con Cristóbal Fernández Muñoz. Él es vicedecano de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Muy buenas noches y muchas gracias por estar hoy con nosotros, Cristóbal. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, encantado. Encantada también de que estés con nosotros. ¿Habéis detectado muchos casos de plagios utilizando herramientas de inteligencia artificial en la Facultad de Ciencias de la Información, sin ir más lejos? Pues a ver, la inteligencia artificial la verdad es que está teniendo un gran impacto en el ámbito universitario, tanto en la enseñanza como en la investigación. Sí, se está utilizando ya y realmente estamos en un momento muy interesante porque, como has dicho, hay oportunidades que se derivan de un buen uso de la inteligencia artificial y también hay retos importantes y desafíos, ¿no? Pensamos que con un uso ético y responsable
se le puede sacar mucho partido. En líneas generales, creo que somos mayoría los que pensamos que se puede integrar en la docencia y el aprendizaje más que los que se oponen o persiguen su uso. Es una realidad que, insisto, creo que lo importante es poder sacarle todo su beneficio. Somos conscientes en la universidad, en el ámbito educativo, y no puede ser de otra manera, que es necesaria eh, afrontarlo, y en este sentido no creo que sea necesario regularlo, sino seguramente establecer unas pautas, unas guías de uso. Ya hay algunas universidades que lo están haciendo, ¿no? Estableciendo recomendaciones de uso por parte de estudiantes y de docentes. Creo, insisto, que con un uso ético y responsable hay muchísimas ventajas que nos puede traer la inteligencia artificial, y esto cambia también la forma en la que se venían realizando tradicionalmente los exámenes, los trabajos. Esto no quiere decir que desaparezcan los exámenes, sino que se podrán hacer de formas diferentes, fomentando de nuevo, por ejemplo, exámenes tipo oral, trabajos en grupo, o incluso animando al uso de la inteligencia artificial en las pruebas de evaluación. ¿Y hay herramientas dentro de la universidad, del mundo docente, para detectar si un trabajo o un examen ha sido hecho plagiando otro que se ha hecho anteriormente? Pero en el caso de la inteligencia artificial, en el caso, por ejemplo, de ChatGPT, parece que esto se complica, ¿no? No sé si hay una herramienta ya en la Universidad Complutense para detectar el uso de estas nuevas tecnologías. A ver, hay herramientas que presumen de identificar ese plagio. Hay varias, Zero GPT Detector, hay otra que se llama Plagiarism Detector. Turnitin, que es una herramienta que tradicionalmente veníamos usando en la Complutense, está adaptándose para integrar también la inteligencia artificial. La realidad es que yo creo que es prácticamente imposible del todo demostrar cualquier autoría de inteligencia artificial en un trabajo, al menos a día de hoy, por mucho que se esté avanzando en este sentido. Y la clave no es tanto identificar si hay una frase o no que esté copiada, sino realmente hacer hincapié en los objetivos que tenemos desde el punto de vista docente. Y como decía antes, integrar de manera adecuada estas herramientas y sacarle el máximo beneficio. La inteligencia artificial puede ayudar a los estudiantes a aprender a su propio ritmo. Hay algunas tareas muy básicas que pueden ser de gran ayuda para completar el proceso docente, claro que sí. La llegada de la inteligencia artificial hace repensarse ese tipo de pruebas más tradicionales que se vienen haciendo en la enseñanza. ¿Va a acabar, por ejemplo, ChatGPT con los exámenes escritos? Yo creo que no desaparecerán. Seguramente lo que habrá que hacer es completarlo con otro tipo de evaluaciones. Como he dicho antes, pues yo, por ejemplo, creo que pruebas orales o trabajos in situ en el aula, o incluso integrar el propio uso de la inteligencia artificial dentro de una actividad que se pueda evaluar, pues va a ser muy enriquecedor para desarrollar pruebas de evaluación y exámenes, pero no van a desaparecer como tales. Tú insistes mucho, eres muy entusiasta con el partido que se le puede sacar a esa inteligencia artificial en las aulas. No sé si se está haciendo ya algo de pedagogía, algo de formación a este respecto a los alumnos. Sí, como decía, hay algunas iniciativas ya de guías para formular políticas educativas sobre inteligencia artificial, tanto para estudiantes como para profesores, y abordar aspectos relacionados pues, con el uso. Insisto en que creo que la clave es hacerlo desde la ética y desde la responsabilidad. No se trata de engañarnos a nosotros mismos, es que al fin y al cabo creo que nos haríamos un flaco favor como estudiantes o docentes engañándonos, utilizando estas herramientas. Creo que se trata de sacarles partido. Sí que soy optimista y creo que hay una parte importante en el ámbito educativo de docentes y de profesores, sobre todo. Pues entiendo que aquellos que están más cercas al mundo de las nuevas tecnologías, como es mi caso, que tenemos un planteamiento pues proactivo, y que somos más los que tenemos claro que hay que integrar la inteligencia artificial en el aprendizaje, la docencia, de los que nos oponemos o se persigue su uso. Yo creo que ponerse ahora mismo a perseguir el uso de la inteligencia artificial
pues puede ser una tarea pues prácticamente imposible. Lo que creo que es más inteligente es ver cómo integrarla de manera adecuada para sacar el máximo partido a sus utilidades, que insisto que son muchas, teniendo en cuenta siempre, como decía antes, pues las cuestiones éticas, las cuestiones legales, y entiendo que habría que hacer un debate pues profundo y amplio para garantizar pues que no se use para fines maliciosos, discriminatorios, qué criterios se deben seguir para evaluar la originalidad y la calidad de los trabajos que se hagan con inteligencia artificial, qué derechos, qué deberes tiene la inteligencia artificial como creadora o como colaboradora de contenidos. La verdad es que hay un debate necesario, muy profundo, pendiente. Estamos en un momento apasionante. Es verdad que puede ser desconcertante también para algunos, pero yo creo que tenemos que, en este sentido, ser inteligentes. Y como ha ocurrido cada vez que ha habido una irrupción tecnológica, que hemos a veces tenido pues, inicialmente un momento de escepticismo, de rechazo, pero poco a poco todas las revoluciones tecnológicas las vamos incorporando y las vamos empleando de manera inteligente. Es verdad que algunas tienen consecuencias derivadas precisamente del mal uso, así que apelo al sentido común, a la inteligencia, para sacar el máximo provecho de la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Cristóbal, no sé si tú tienes contacto con familias, ¿cómo están viviendo esta llegada de la inteligencia artificial los padres? Porque algunos están todavía familiarizando, por ejemplo, con la llegada de las pantallas a las aulas y ahora encima les hablan de este invento nuevo que se llama inteligencia artificial. ¿Qué os dicen a los docentes? Bueno, nosotros en la universidad la verdad es que ya estamos con mayores de edad y tenemos poca relación con el ámbito familiar, pero entiendo que como la sociedad en general, ¿no? Estamos todos en un momento de máxima expectación, cada vez se suceden pues, noticias más, a veces incluso hasta asombrosas, ¿no? De las posibilidades que tiene el uso de la inteligencia artificial, pero también os diría, no es ahora mismo tampoco la panacea, podéis hacer la comprobación, hay muchos usos delirantes que no es perfecta ni mucho menos ahora mismo, por ejemplo, en la creación de imágenes o en la elaboración de contenido. No podemos decir que la herramienta sea absolutamente perfecta, pues no, tiene muchas deficiencias y como todo en el ámbito tecnológico, en el ámbito de la comunicación y de la innovación, va a depender del uso que hagamos de ello, buen uso o mal uso, como ocurrió en su momento también pues, con los teléfonos móviles o con las redes sociales o con los ordenadores. Yo me acuerdo, y de esto no hace tanto, hace 10, 15 años, que cuando aparecían las redes sociales, pues se planteaba todo tipo de discursos apocalípticos de todo lo que iba a acabar, ¿no? Las redes sociales iba a acabar con todo, o incluso los correos electrónicos hace 20 años, 30 años se decía pues que iban a distraer a los trabajadores si se empleaban en los puestos de trabajo. Fijad qué cosa más absurda cuando hoy en cualquier puesto de trabajo utilizar el correo electrónico se ha convertido en una herramienta absolutamente indispensable. Pues bueno, cuando llegó el correo electrónico, las empresas, muchas de ellas planteaban que a lo mejor eso iba a distraer a los trabajadores. Así que, bueno, siempre en el ámbito tecnológico ha habido posiciones más optimistas y más pesimistas, más apocalípticas o más favorecedoras. Yo en este caso creo que hay muchas posibilidades y que lo inteligente es sacar todo el beneficio de las mismas. Insisto, poniendo por delante el uso responsable, el uso ético de esta y todas las tecnologías, para que el valor de los derechos humanos, de las personas, de los individuos, esté por delante, por supuesto, de la tecnología. Cristóbal, hay varias comunidades autónomas que se están abriendo ya a regular el uso de los móviles en las aulas. No sé si consideras que de aquí a un futuro próximo pasará lo mismo con la inteligencia artificial y si sería algo beneficioso. Bueno, habría que ver. Yo particularmente no creo que sea necesaria una regulación desde el punto de vista restrictiva o adicional. Yo creo que con buenas guías y sobre todo con mucha educación, creo que se puede hacer el mejor uso de la herramienta y hacer frente a la misma. Otra cosa diferente es
el uso de los teléfonos móviles, que es verdad que cada vez se ha empezado a utilizar desde edades más tempranas y que el debate también está encima de la mesa desde hace bastantes años. Algunas comunidades autónomas y algunos países han apostado por limitar el uso de los teléfonos móviles. Podría ocurrir, si no hacemos un buen uso, como ha ocurrido con esos teléfonos móviles, que se limite o se intente regular. Así que, de nuevo, pues habría que apelar a la responsabilidad. Si hacemos un buen uso, pues no va a ser necesario que haya intervenciones regulatorias. Cristóbal Fernández, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por atendernos esta noche y nos quedamos con ese mensaje de ese uso responsable. Muchas gracias a vosotros. Pues hacemos una pequeña pausita para publicidad y enseguida volvemos, no se muevan. La inteligencia artificial abre la puerta a miles de avances en las empresas que podrían disparar su productividad en los próximos años. Su influencia será tal que el grupo Goldman Sachs se aventura que podría disparar, atención, un aumento del 7%, lo que son 7 billones de dólares del Producto Interior Bruto Mundial. En España, según datos de Randstad Research, casi la mitad de las empresas ya usaron inteligencia artificial en 2023. Por sectores, son las empresas de comunicación, como los periódicos, las radios o las compañías de videojuego las que más la usan, seguidas de las TIC o tecnologías de la información y comunicación y, por último, de las actividades científicas y técnicas. ¿Para qué la utilizan? Bueno, sus principales aplicaciones son el análisis y la predicción de datos, por ejemplo, agilizar un diagnóstico médico, optimizar tareas administrativas, escribir correos, hacer resúmenes de una reunión y, por último, automatizar procesos, algo que ya se viene aplicando para el diseño de producto. Vamos ahora con las malas noticias, porque el uso del algoritmo eliminará algunos puestos de trabajo y, ojo, al contrario de lo que pasó en las anteriores revoluciones industriales, los peores parados ahora van a ser los trabajadores más cualificados. Según el Fondo Monetario Internacional, hasta el 60% de los puestos de trabajo están amenazados por la inteligencia artificial y algunos van a ser totalmente reemplazados. La institución apunta directamente a los empleados de banca y operadores de bolsa, al servicio de atención al cliente, al personal médico y atención a los conductores si el coche autónomo se generaliza. Los creadores de ChatGPT añaden a esta lista a periodistas, traductores, contables y auditores, mientras que el Nobel de Economía Christopher Pizarro cree que los matemáticos y los ingenieros son los que más papeletas tienen de perder su trabajo. Pues ya estamos de vuelta con Ángel Niño, él es concejal de Emprendimiento y de Innovación del Ayuntamiento de Madrid y está aquí con nosotros esta noche para aterrizarnos ese impacto, ese uso que están haciendo las empresas de la inteligencia artificial. Ángel, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bueno, pues efectivamente estamos en un momento en el que toda la sociedad ya conoce la inteligencia artificial, muchas personas las usan a título personal, pero desde luego en las empresas está viéndose cómo la están incorporando en todos sus procesos productivos. Te puedo poner ejemplos reales de pymes españolas con las que me reúno asiduamente, en la cual ya utilizan y tienen, como ellos dicen, una pantalla al lado solo con ChatGPT para responder emails, para que le dé sugerencias o incluso para pensar en estrategias a corto y medio plazo dentro de las propias empresas. No podía haber sido más rápido la incorporación de la inteligencia artificial en las empresas españolas y del mundo. Las estadísticas dicen que son las empresas de comunicación, por ejemplo esta Casa del Toro Televisión, las que más están usando la inteligencia artificial. Danos algunos consejos a los trabajadores de esta casa para optimizar más el tiempo y para quitarnos esas tareas más mecánicas. Bueno, pues el consejo que os daría es que utilicéis ChatGPT. ¿Por qué os recomiendo esta aplicación? Porque al final el trabajo de periodista requiere mucha documentación, documentarse mucho, crear mucha base y sólida base además a nivel escrito, y ChatGPT es una herramienta perfecta para ello, sobre todo en varios sentidos. En primer lugar, porque cada vez que le haces una pregunta la respuesta no es exactamente igual. Sabemos que existe esa aleatoriedad y eso viene muy bien para el ámbito periodístico. Y luego uno de los puntos más importantes es la documentación. Es decir, al final toda la información que tiene ChatGPT a día de hoy es toda una información que hasta ahora no se había compilado y es mucho más eficiente a la hora de responder. Pero te pongo un ejemplo real. Esta entrevista o cualquier otra entrevista puedes pasarla directamente a texto y decirle a ChatGPT que te haga un resumen o que te diga cuáles son los puntos más importantes a destacar para sacar titulares, y esta aplicación te lo hará en menos de 2 minutos. No, casi yo el guión de este programa podría haberlo hecho utilizando ChatGPT, ¿no? Al final mezcla información de otros programas que ya se habrán hecho sobre inteligencia artificial y me hubiera dado un resumen
resumen más o menos acertado. Y te hubiera dado además las preguntas que a lo mejor en otro programa yo no he podido responder de manera acertada para que las hicieras. No, pero más aparte, al final lo que es cierto que es que te podría ayudar mucho para hacer esas preguntas que aportan valor. La realidad es que no solo está ChatGPT, existen aplicaciones en otro sentido, como puede ser DALL-E para generar imágenes, o pueden ser aplicaciones para traducir en tiempo semirreal, y te digo porque en tiempo semirreal, porque en real todavía no hay ninguna aplicación que lo haga bien, a todos los idiomas del mundo. Otro ejemplo que podríamos es esta entrevista, la podríamos estar emitiendo en diferentes idiomas al mismo tiempo, solo con una inteligencia artificial que además simula el movimiento de tus labios en función del idioma que hagas. Anda, qué chulo. Cuéntanos, tú trabajas en el Ayuntamiento de Madrid, como decíamos antes, eres concejal de innovación. Cuéntanos alguna aplicación concreta que hayáis hecho en el Ayuntamiento de la inteligencia artificial. Pues mira, en primer lugar decirte uno de los proyectos que tuvimos en el anterior mandato y que llevamos adelante, que es el Centro de Inteligencia Artificial del Ayuntamiento de Madrid. Lo abrimos en el año 2022 y este centro lo que buscaba es efectivamente lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial, que es la divulgación de la inteligencia artificial entre todos los vecinos. En este caso, este centro se ubica en el distrito de Chamberí y ya han pasado por ahí niños, mayores y personas adultas y también personas muy especializadas. Esto es fundamental, que todo el mundo que nos rodea conozca la utilidad de la inteligencia artificial, porque si no conseguimos que la sociedad conozca una tecnología, al final se va a poner una tecnología solo de un determinado nicho de población y no va a servir para mucho. En segundo lugar, te puedo poner ejemplos variopintos. Hemos hecho una campaña de comercio local, de cercanía de comercio local, en el cual las imágenes han sido generadas por inteligencia artificial. Hemos hecho también diferentes iniciativas en el ámbito del urbanismo, inteligencia artificial para proyectar y para poder acceder al urbanismo de Madrid, y estamos creando un comité dentro del propio ayuntamiento para evaluar todas estas inteligencias artificiales generativas, como puede ser ChatGPT, cómo incorporarlas. ¿Por qué? Porque también el año pasado incorporamos dentro de Línea Madrid, que es el servicio de atención al cliente del Ayuntamiento de Madrid, chatbots, o sea, chats que responden en tiempo real y que utilizan inteligencia artificial. La verdad es que seguimos trabajando porque la eficiencia y el buen trabajo que se hace, en este caso apoyándose en la inteligencia artificial, pues hasta ahora no se había conseguido. En el campo de la medicina, que esto seguro que a la gente que nos está viendo le interesa mucho, también hay ciertos avances con inteligencia artificial. En concreto también el SERMAS, el Servicio de Salud de Madrid, está aplicando la inteligencia artificial para agilizar el diagnóstico de enfermedades raras, ¿no? No sé si nos puedes profundizar un poco en este asunto. Bueno, mira, en el ámbito de la medicina hace bastantes años que ya se iba trabajando con inteligencia artificial. Te puedo poner un ejemplo. Antes de ser político me dedicaba al mundo de la tecnología, y nosotros en el año 2017 el equipo que teníamos trabajamos para un hospital en el cual nos daban las imágenes de una serie de lunares de personas que con el tiempo esos lunares se habían convertido en cancerígenos, y con la inteligencia artificial fuimos capaces de predecir el 98% de los lunares con acierto. Es decir, al final, alimentando un algoritmo de imágenes, fuimos capaces de predecir en este caso que se iban a convertir por desgracia en un cáncer de piel. En el ámbito del SERMAS y en el ámbito de casi cualquier diagnóstico, lo bueno de la inteligencia artificial es que aúna todo el conocimiento. Te pongo ejemplos sencillos. Si tú eres un médico con 25 años de experiencias, habrás visto muchísimas personas con diferentes enfermedades, pero es que han tenido que pasar 25 años porque te has ido formando durante todo este tiempo para que tú conozcas todas estas o enfermedades raras o enfermedades no raras. Simplemente conociendo una serie de en este caso, síntomas, tienes un diagnóstico. Pues que la inteligencia artificial, que ya ha sido alimentada, es decir, que ya tiene toda esa información previa, es mucho más rápido a la hora de diagnosticar y de manera más acertada, porque tiene todos los síntomas previos, o sea, los síntomas luego no previos, y el diagnóstico. Por tanto, se utiliza y se utilizará más. Y uno de los puntos que digo aquí esta noche, pero que en el futuro veremos también, en el futuro veremos asistentes virtuales que tengamos en nuestros teléfonos móviles que nos ayudarán, y en el caso de medicina nos ayudarán a saber la enfermedad que tenemos o si podemos llegar a tener en función del control que tenemos en este caso con relojes o diferentes dispositivos y la experiencia acumulada. Se abre un abanico muy importante dentro de la inteligencia artificial en el ámbito de la medicina, desde luego que también, sobre todo en lo que te decía, en diagnósticos concretos. Sobre los asistentes virtuales te quería preguntar. Hoy tenemos Siri, tenemos Alexa, y todos ellos parten de estas grandes tecnológicas como Google, como Meta, como Apple, que son las que están apostando firmemente por la inteligencia artificial. Hoy tenemos esos asistentes. ¿En unos años crees que podremos tener un robot, por ejemplo, que nos ayude a hacer tareas domésticas o a cocinar en casa? ¿O hasta dónde crees que puede llegar todo esto? La verdad que lo espero, me encantaría tenerlo. Decirte que ya hemos visto en YouTube diferentes compañías, entre ellas Tesla, que ya están trabajando en este robot doméstico. Yo creo que los robots
robots domésticos los vamos a ver en menos de 10 años. Me aventuraría a decir en menos de 5, pero no sé si llegaremos a ese punto. Y creo que vamos a tener asistentes personales que ya no solo sean una pantalla o que no solo sean un dispositivo de voz, sino que sea un asistente que te acompañará. Posiblemente cuando lleguemos a nuestras casas tengamos una rumba mucho más grande que pueda hacernos o ayudarnos a hacer la cena. Por ejemplo, en el sector de la banca, que he visto también que se utiliza mucho la inteligencia artificial, ¿atención al cliente o, por ejemplo, para calcular el riesgo de una hipoteca, sin ir más lejos? Sí, así es. Bueno, en atención al cliente ya lo hemos hablado anteriormente, los son chatbots que al final están alimentados con inteligencia artificial, cogen tu perfil de cliente y toda la información que tienes sobre ti y te dan las mejores soluciones. Y respecto al cálculo de riesgos, así es. En bolsa ya se iba trabajando bastantes años con inteligencia artificial, pero en análisis de riesgo también. Al final, lo que te decía anteriormente, son inteligencias artificiales alimentadas con muchísimos más datos, y aquí es donde está la clave. Cuantos más datos, mejores son las inteligencias artificiales, y esas inteligencias artificiales pueden prever con tiempo lo que te va a pasar. Es importante esto de los datos, y es importante lo que tú has dicho también acerca de las grandes tecnológicas son las que lo están haciendo, y es que la desigualdad se va a producir en ese sentido. Habrá empresas con mucha capacidad de generar datos y con mucha capacidad de procesamiento que tendrán inteligencias artificiales muy buenas, y otras que se irán quedando atrás. Por eso es un tren que yo recomiendo a cualquier persona que nos está viendo o cualquier persona que está en su casa y decide qué es lo que quiere hacer, que trabaje en ese ámbito de la inteligencia artificial, que lo conozca y que lo apoye, sobre todo para su trabajo, si tiene un trabajo que puede ser ayudado por inteligencia artificial. Porque el que no consiga subirse a ese carro, luego le va a costar bastante retomarlo. Vamos a volver al campo de la medicina, si te parece. Yo, todas las aplicaciones que he visto de inteligencia artificial, una que me ha llamado muchísimo la atención es un chat que te da atención psicológica, que actúa como psicólogo, sí, y que, por lo que he visto, tiene millones de descargas en los últimos meses, sobre todo por gente joven. ¿Tú eres de los que piensa que la inteligencia artificial va a haber ciertos campos en los que la presencialidad, la cercanía humana son importantes, en los que no va a poder entrar, o crees que sí se va a producir esa sustitución? Mira, yo creo que a raíz de la inteligencia artificial se producirá cambios paradigmáticos en casi toda nuestra vida, porque utilizaremos la inteligencia artificial a diario y nos ayudará. Pero creo que hay varias cosas que no van a poder ser jamás sustituidas y que serán las famosas habilidades blandas que van a marcar la diferencia. Y el tema de las habilidades sociales es una de ellas. Al final, nosotros, cualquier persona, puede estar más o menos habituado a estar delante de un ordenador o delante de un móvil e interactuar, pero hay momentos en los que esa pantalla no supone una barrera demasiado grande. Por tanto, en atención psicológica es posible que se utilice en unos estados, digamos, no avanzados para pedir consejos, ayudar, que te escuche. Sí, posiblemente. Pero a partir de determinado diagnóstico, yo creo que la inteligencia artificial solo dará el diagnóstico y será la persona, el psicólogo, el psiquiatra, el que te transmita y el que sea capaz de conseguir que tus, pues digamos, problemas sean mejor enfocados. Porque esa habilidad social, es que eso no es sustituible. Y puedes preguntarme, ya, pero si fuera un humanoide, ¿podría ser un humanoide una inteligencia artificial? Sí. Pero el ser humano, dentro de nuestro cerebro, tenemos algo que es bastante peculiar, en el cual si un robot se parece demasiado a una máquina, nos produce rechazo. Y esto es una realidad que está más que estudiado. Por eso los robots no se parecen a humanos. Los que hay actualmente se parecen a gatos o tienen imágenes, porque nuestro cerebro todavía no digiere la idea de un mono humanoide. Por tanto, hasta que llegue el momento en el que tengamos esos psicólogos que estén sentados frente a ti, a eso sí que le van a faltar muchísimos años. Ángel, no paramos de ver titulares que nos están avisando poco a poco de que va a haber ciertos empleos que pueden desaparecer con la inteligencia artificial. Sin embargo, los sectores más optimistas respecto a esta tecnología creen que se pueden crear puestos de empleo gracias a ella. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues mira, te voy a poner una opinión que muchas de las personas que estarán en sus casas no la entenderán perfectamente. Yo tengo casi 40 años. Y te aseguro que hace 15 años en mi mente jamás hubiera existido la posibilidad de que existieran personas que se dedicaran a ser community managers o influencers. Son profesiones que han aparecido a raíz de la tecnología de los últimos años y que ahora, pues la verdad es que hay muchas personas que viven y trabajan en ese ámbito. Con la inteligencia artificial va a pasar exactamente lo mismo. Habrá profesiones que no tengan, pues digamos, tanto recorrido como puede ser la persona que arreglaba los faxes, que han desaparecido, y habrá otra serie de profesiones. Y aquí yo creo que es importante también entender cómo cambia el mundo. Hace 20 años, más o menos, aproximadamente, la verdad es que parezco bastante mayor hablando así, todos utilizábamos en el ordenador pues unas herramientas que se podrían llamar WordPad, que ni tan siquiera te corregían el texto, que tenías que poner tú las tildes, las comas, Después apareció el famoso Word, todos utilizábamos y empezamos a trabajar con el Word.
Después apareció el dictado en el Word, es decir, ahora las personas de menos de 20 años ya no escriben en Word, directamente le dictan y Word traduce, y lo que veremos en los próximos años, y esto sí que lo vamos a tener pronto, será una herramienta que sea la inteligencia artificial la que te genere el texto y que tú lo único que tengas que hacer es, uno, corregirlo y adaptarlo a tu forma de pensar o a tu forma de interactuar. Por lo tanto, solo va a ser una herramienta que ayude, en primer lugar, a que te especialices más y, en segundo lugar, a generar puestos de trabajo. Bueno, pues nos quedamos con ese titular y con ese optimismo. Ángel Niño, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, y a ustedes me gustaría contarles y mostrarles, mejor dicho, lo que está avanzando la inteligencia artificial en el mundo de los cuidados. Vamos a ver lo que es Celia, una aplicación que sirve para combatir la soledad de las personas mayores. Si sus padres pasan mucho tiempo solos y no saben cómo matar las horas, la inteligencia artificial tiene la respuesta. Hola, mi nombre es Celia. Celia es un nuevo asistente virtual que ofrece conversación 24 horas y que puede detectar de forma precoz enfermedades como el Alzheimer o la demencia. Hola María, ¿cómo te encuentras hoy? Bueno, Celia, estoy regular. Hace días que no sé nada de los hijos, no me llaman. Esta aplicación de la compañía Atlantic, en colaboración con la Xunta de Galicia, bebe de la tecnología de ChatGPT y se nutre de la información de quien lo usa. Lo mejor es que es totalmente gratuita y muy fácil de instalar. Celia está integrada en WhatsApp, por lo que para empezar a usarla solo tiene que añadir su número en la aplicación de mensajería. Con ella podrá charlar de cualquier tema, ya sea por escrito o hablando, y que le informe de las últimas noticias gracias a su conexión a Internet. La gran diferencia con otros asistentes es que Celia tiene iniciativa y se comunica con sus usuarios sin esperar una orden. Esta amiga virtual también ofrece entretenimiento, como acertijos o crucigramas, a los que podrá acceder sin salir de la aplicación de WhatsApp. Bueno, Celia, estoy cansada. Hablamos en otro momento. Entre conversación y conversación, Celia es capaz de detectar indicios de enfermedades cognitivas como el Alzheimer o la demencia. Esto es posible gracias al análisis de la voz, que ha demostrado ser una herramienta biométrica para monitorizar estas patologías. Esta tecnología le recordará además cuándo debe tomar la medicación o la fecha de su próxima cita médica. Celia está deseando conocerle. Pues ya han visto que la inteligencia artificial nos va a traer muchos avances en los próximos años, pero también muchos riesgos, como es el aumento de los ciberdelitos, suplantación de identidad para conseguir dinero, robo de datos bancarios o de números de teléfono. En España, seguro que lo habrán escuchado, el caso más mediático fue el de los falsos desnudos de las niñas de Almendralejo. Un grupo de menores compartió en un chat colegial fotos de compañeras aparentemente desnudas, pero cuyas caras habían sido robadas de fotos de redes sociales, y la aplicación, utilizando la inteligencia artificial, hizo el resto. Bueno, casos como el de Almendralejo han puesto encima de la mesa, han abierto el debate de la necesidad de regular la inteligencia artificial, de usarlo de una manera ética, responsable. Una de las voces más autorizadas para hablar de ética y de inteligencia artificial es Juan Ignacio Rullet, que nos acompaña esta noche. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Que no me confunda y no diga bien tu cargo, eres senior manager de la NEOS y profesor también de la UNIR, de la Universidad de La Rioja. Correcto. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Pues muy bien, buenas noches y encantado de estar aquí. Bueno, además de todos estos cargos, tú eres autor del libro Estupidez Artificial. Sí. Cuéntanos un poco de dónde viene ese título y qué quieres decirnos con eso. Sí, pues bueno, es el libro que he aprovechado para traer aquí. Estupidez Artificial quiere decir cuando dejamos que la inteligencia artificial ocupe nuestro lugar, y ocupe nuestro lugar en el punto más básico, que es que tome decisiones por nosotros. Este es un libro de ética e inteligencia artificial, pero más que hablar de cómo la inteligencia artificial tiene que ser ética, el verdadero problema está en cómo nosotros ser éticos con la inteligencia artificial, porque nosotros siempre tendremos esa capacidad de decidir. Para abordar este tema, ¿no?, de cómo ser éticos, pues aquí abordo distintas cuestiones en el libro, y una de ellas, que creo que es interesante, es quitar miedos. También tenemos que quitar miedos a la inteligencia artificial, y para eso me apoyo en inventos que ya hemos tenido, en invenciones, y por ejemplo pues hablo del telégrafo. Siempre que ha habido una innovación, ha habido miedos y ha habido grandes esperanzas, y con la inteligencia artificial ocurre lo mismo. Por lo tanto, no es nuevo que tengamos miedos, no es nuevo que también nos den grandes esperanzas. Luego también en el libro otro punto que abordo que creo que es importante es entender cómo funciona la inteligencia artificial. Hay que desmitificarla. No es una cosa maravillosa. La inteligencia artificial son algoritmos, son matemáticas.
Y hay que explicar un poco cómo funciona, pero explicarlo en lenguaje sencillo, que se entienda. De la misma manera que sabemos cómo funciona un coche, que no es magia, ¿no? Tiene un motor, tiene un pedal, tiene un freno, pues de la misma manera tenemos que saber básicamente cómo funciona la inteligencia artificial. Y luego ya viene la parte más ética, ¿no? El libro es un libro de ética, y ahí pues ver cómo podemos tomar decisiones, pero para tomar decisiones con la inteligencia artificial necesitamos información previa. Si no, no son decisiones, son opiniones, pues yo creo que sí, yo creo que no. ¿Qué tipo de información? Pues básicamente 3 cosas. Uno, que nos digan si una compañía está usando inteligencia artificial, ¿por qué la está usando? ¿Qué beneficio busca con esa inteligencia artificial? 2, ¿qué principios tiene? Por ejemplo, podríamos decir, pues tengo el principio de que la persona, el ser humano, pueda tomar decisiones. O si es una inteligencia artificial para la educación, pues yo planteo el principio o defiendo con la inteligencia artificial el principio de libertad de cátedra. 3, saber un poquito cómo funciona, lo que antes decía. Y el 4 punto es que nos dejen decidir. Si no decidimos, es estupidez artificial. Los sectores más escépticos respecto a la inteligencia artificial piensan que la verdad puede estar ahora en juego, ¿no? Cada vez vemos más bulos, más informaciones falsas, más fotos trucadas que ya vienen de atrás, y esto, por ejemplo, a los periodistas nos da cierto miedo de lo que viene, ¿no? Este sería uno de los puntos que habría que regular. Claro, este es uno de los miedos, ¿no? Y de las amenazas que antes decía, y efectivamente, por desgracia, vamos a verlo más. Siempre se ha dicho que la mentira tiene las patas muy cortas. La verdad que ahora con la inteligencia artificial se le alargan las patas, porque es más difícil de identificar. Y es el caso que comentabas, por ejemplo, de las niñas de Almendralejo. Es más difícil de identificar. O, por ejemplo, tenemos el tema de la clonación de voz, que ya en el 2020, ya hace unos años, hubo una estafa más o menos conocida de un director de banco que le suplantaron la voz de su director de Japón, y el hombre transfirió 35 millones de euros pensando que tenía al teléfono su director. Y no era su director, estaban clonando la voz. Luego esto va a ocurrir. Esto, pues, por desgracia, hay gente que piensa en cómo hacer el mal, ya se podían dedicar a pensar en otras cosas, pero piensan en cómo hacer el mal y para eso van a usar la inteligencia artificial. Hay que regularla. Toda tecnología tiene un mal uso, ¿no? Si cogemos los coches, pues tú puedes coger los coches para atropellar. Bueno, siempre puedes hacer un mal uso de la tecnología. Con la inteligencia artificial también. Por eso hay que regularla. Habrá que poner, por ejemplo, en el caso de los vídeos, en el caso de clonación de voz, en el caso de imágenes, habrá que poner marcas de agua, habrá que avisar, esto está generado por inteligencia artificial. Obviamente, el que quiere delinquir no lo dice, ¿no? Dice, si quiere engañar no va a decir que es con inteligencia artificial. Por eso también hace falta formación. Uno de los problemas que nos encontramos con el caso de las niñas de Almendralejo es que ni los padres sabían que eso se podía hacer. No éramos conscientes de ese tipo de riesgo. De igual manera que ahora mismo usamos los coches y salimos a la calle y hay tráfico y somos conscientes de los riesgos que hay con el tráfico y con los coches, somos conscientes de eso y actuamos en consecuencia. Y también somos conscientes de que hay riesgo en el tráfico, pero no por eso dejamos de salir a la calle. Salimos a la calle, pero ya siendo conscientes de esos riesgos. Por lo tanto, es necesaria la legislación, es necesaria la regulación y también es necesaria el concienciamiento, saber con qué estamos trabajando. Estamos delante de una nueva tecnología que tenemos que aprender a manejar. Vamos a hablar de la legislación porque la Unión Europea aprobó recientemente el primer paso para dar luz a la primera regulación pionera en todo el mundo. No se va a aprobar definitivamente hasta el año 2026 y regula ciertos aspectos, alude a esa transparencia de la que tú hablabas en empresas, por ejemplo, como en ChatGPT. No sé si tú estás más tranquilo desde que la Unión Europea anunció esto o te parece que llega tarde, como dicen muchos expertos. Bueno, pueden ser las dos cosas, ¿no? Puedo estar tranquilo y pensar que llegue tarde. Pero bueno, estoy tranquilo, creo que es un buen paso, creo que es un gran paso. Por ejemplo, Reino Unido no tiene ese tipo de legislación y Reino Unido lo que dice es la legislación o la regulación de la inteligencia artificial entra en la legislación existente. No estoy de acuerdo con eso, creo que es necesaria una legislación específica y en ese sentido estoy contento de que la verdad de que la Unión Europea pues aquí haya sido pionera, ¿no? ¿Llega tarde? Bueno, se ha tardado mucho en debatir, ha habido mucho debate, es complejo, hay muchas fuerzas, hay muchos intereses, vale,
pero tampoco llega tan tarde. Desde mi punto de vista tampoco llega tan tarde. A lo mejor podría haber llegado un año antes. ¿Por qué no llega tan tarde? Porque también es verdad que la legislación legisla sobre lo que ha ocurrido. No se puede legislar sobre lo que a lo mejor va a ocurrir. Es decir, que necesariamente necesito que ya hayan ocurrido ciertos hechos. Por tanto, sí es necesario que haya habido todo este tiempo en el que ya hemos vivido ciertos impactos de la inteligencia artificial para poder empezar a regularlo. Por eso, podía haber llegado un poco antes. Bueno, no llega en mal momento. Sí que es verdad que hay un tiempo de adaptación que va a ser de 1 o 2 años, porque la ley se va a publicar ahora, pero hasta 2026 pues no va a ser efectiva. Pero ya vamos a empezar a hablar de qué requisitos tienen que tener las empresas para cumplir con esta legislación. Por lo tanto, sí lo veo acertado y sí que veo acertado también el cómo lo está planteando la legislación. Me gustaría que me comentaras también ese otro aspecto en el que tú insistes mucho, que es esa auditoría, esa especie de sello de calidad que deberían de tener empresas, instituciones que utilicen la inteligencia artificial. El caso de Glovo, por ejemplo, donde los trabajadores dependen de un algoritmo. En ese caso sería muy necesario, ¿no?, que nos explicaran cómo se está utilizando y sobre todo para los trabajadores. Claro, claro. La auditoría es una herramienta muy común. Muchas veces posiblemente cuando vamos con el coche o vemos por ahí una furgoneta que pone una etiqueta que pone ISO y pone un número de ISO, ¿no? Bueno, eso es la auditoría. Eso quiere decir que está dando un servicio o un producto y ese producto tiene que pasar unos ciertos límites, unos ciertos elementos de calidad que fija una cierta norma. Luego, la auditoría es un elemento muy común y es un elemento con el cual se trabaja. Ahora estamos con la auditoría de la inteligencia artificial. ¿Cómo se puede aterrizar? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, para eso podemos recurrir de nuevo a la Unión Europea y en este caso a la Comisión Europea, que dictó hace unos años unas directrices éticas. Y aquí hablaba de una serie de elementos, 7 dimensiones, muy aterrizadas. Por ejemplo, pues decir, oye, tienes que ver cuándo interviene el ser humano. Si un sistema está tomando decisiones o un sistema te propone un cierto hecho, una cierta situación, ¿en qué momento tú puedes decidir? ¿En qué momento tú puedes intervenir? Me tienes que decir si este sistema es seguro respecto a ciberataques, si es robusto, si siempre está dando el mismo resultado dentro de unos parámetros similares, si tiene sesgos, cómo son los datos, si esos datos tienen sesgos y sobre todo, no tanto si tienes sesgos o no, sino qué hace si tienes sesgos, qué hace si tú te das cuenta de que tienes sesgo. En el caso que me decías de Glovo, pues por ejemplo, habría que ver lo que se llama la trazabilidad o explicación. ¿Por qué? ¿Cómo decide Glovo asignar un vendedor, un rider o asignar otro rider? ¿Bajo qué parámetros, desde qué parámetros se está tomando esa decisión? Todo eso que se puede auditar, siempre existe el problema, ¿no?, de la confidencialidad, pero bueno, la auditoría trabaja con datos confidenciales y firman acuerdos de confidencialidad, por lo tanto todo eso se puede auditar, todo eso se puede explicar y se puede explicar a un auditor y por lo tanto que el auditor, la auditoría diga, pues este sistema efectivamente es conforme a estas directrices y además es conforme a lo que pide, por ejemplo, la norma a la que antes aludíamos. La norma, hay tipos de inteligencia artificial que prohíbe totalmente. Y hay otras que declara de alto riesgo que tienen que tener una serie de requisitos. Bueno, pues todo eso se puede aterrizar como se hace con otros tipos de auditorías. Juan Ignacio, los sectores más entusiastas de la inteligencia artificial nos dicen que lo que va a permitir esta tecnología es hacernos la vida más fácil, en el trabajo, que seamos más productivos, en nuestra casa, que no tengamos que hacer las tareas. Al final, este pensamiento de que ha venido para facilitarnos la vida y para que nosotros nos dediquemos a lo importante, ¿a ti te parece una utopía o te parece que realmente puede ser así? Pues puedo hablar de mi libro. Claro. No, lo digo en broma, ¿no? O sea, pero en mi libro, aquí en el libro, hablo precisamente, antes te decía, ¿no?, te comentaba el tema de los riesgos y con toda innovación ha habido riesgos y ha habido grandes esperanzas. Por ejemplo, con el ferrocarril se decía que íbamos a ser más inteligentes. Mira tú qué cosa, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Porque decían, con el ferrocarril ahorraremos tiempo, porque viajaremos más rápido, como tendremos más tiempo libre, ese tiempo libre lo dedicaremos a leer y seremos entonces más inteligentes, ¿no? Obviamente, cuando uno tiene tiempo libre, ya sabemos que todo el mundo lo que hace es leer, ¿no? Es decir, siempre detrás de toda innovación hay miedos y hay esperanzas. Aquí ocurre lo mismo. ¿Nos va a facilitar la vida? Pues llegaremos a un equilibrio.
No va a ser tanto como nos dicen, no va a ser tan productivo como nos dicen. ¿Que nos va a facilitar la vida? Pues sí, ya la está facilitando. Por ejemplo, con el navegador pues llegamos, pues mira, nos encuentra a lo mejor aparcamiento o nos encuentra el camino más rápido. Luego sí que nos va a ayudar como nos va a ayudar otras tecnologías. Pero tampoco nos va a dar todo lo que ahora mismo nos promete. Y tampoco habrá tantos peligros. O sea, llegaremos a ese equilibrio como hemos llegado en otras ocasiones. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Juan Ignacio Ruller, y por arrojarnos luz sobre este asunto. Nos quedamos muy pendientes de ese mensaje, que es que no todo vale con la inteligencia artificial. Es necesaria, lo hemos visto, una regulación que ponga el foco en las empresas, no solo en las europeas, sino también en Estados Unidos y en China, y que más allá de la competitividad ponga a la persona en el centro de la máquina. Bien utilizada, con ética, con responsabilidad, esta nueva tecnología nos hará más productivos en nuestros trabajos y sus avances nos harán la vida un poco más fácil. Buenas noches.